Se dice que Cristo vendrá en nuestra generación. Hay muchos que están hablando así por la guerra y también por el COVID y la infección. Y dicen que otra vez China volvió a infectarse de otro COVID y están cerrando las ciudades, y esto es cierto. Comenzó la plaga por allá y todavía vive, y dicen que hay gente muy mala, muy maligna, que está manipulando el virus para hacerle más vivo. Puede ser, quién sabe, ¿verdad? Pero dicen que estos ricos quieren manipular la población del mundo y quieren matar a los viejos y los que no están de acuerdo con ellos. Entonces, y estoy seguro, hay gente así, ¿verdad? Sí. Pero mi pregunta es, ¿son ellos tan fuertes como Dios? No. ¿Pueden ellos manipular y manejar la historia del mundo? No. ¿Quién es Señor de señores? Es Dios. Entonces, Dios puede usarles a ellos para llevar a cabo algún propósito que nosotros no, tal vez no sabemos muy bien lo que sería, pero los hermanos oyen especulación de sus amigos en varias iglesias. Y una historia muy corta de el desarrollo de esta enseñanza. Cuando nuestro país fue fundado, se oye, ¿verdad?, de los peregrinos que vinieron de Europa y eran gente muy religiosa y hicieron su colonia allá en Massachusetts. Y ellos tenían una creencia que habla de dispensaciones. Dicen que hay 7 dispensaciones, comenzando con el primer siglo de la iglesia, siguiendo hasta hoy. Estaban diciendo ellos en 1600 algo de años, pero esto después de Cristo, de que Cristo iba a venir a la tierra y establecer su reino aquí en la tierra, en Jerusalén. Entonces, hay una Biblia que se llama Scofield Bible. Scofield, también se puede comprar en español, pero tiene toda esta creencia. Esto era en los años 1600 hasta 1700 algo. Y en los años 1800 comenzó otra variedad desde William Miller, él como fundador del grupo, hoy día se llama los Adventistas del Séptimo Día. William Miller dijo que el Señor vendría en el año 1881, creo, algo así, 1 y 2. Y la iglesia entera estaba lista en un cierto día, en el otoño creo. Pero todos estaban listos, estaban vestidos para ir al cielo. El Señor vendría en aquel día. El día vino en 1881. ¿Y qué pasó? Nada. Se equivocó, dijo. Ese próximo año perdí las calculaciones de la Biblia y sería 1882. ¿Y qué pasó? Nada. Okay. Y casi cayó al suelo esta denominación. Pero otra mujer, Elena White, se oye de ella, ¿verdad? Se declaró como profetisa. Fue él que dijo que recibió una revelación de Dios del séptimo día, y por eso comenzaron a observar. Ella con su esposo también, no me acuerdo su nombre, la señora White. Y entonces ellos renovaron un poco la especulación, pero no estaban poniendo fechas, cuándo, no decían. Pero el movimiento adventista creció mucho.
Está en todas partes, tienen hospitales, tienen escuelas, estaban vendiendo libros de casa a casa. Y son buenos, mayormente comentarios de la Biblia, y aunque tiene la mancha de esta especulación del reino de Cristo. En el año 1900 comenzó una ramita de este grupo. Y esto se llamaban la Atalaya. Okay. Esto fue el señor Russell. Y después de Rutherford. Ellos declararon el Señor vendría. Estaban vendiendo libros también, como los adventistas, pero aún más. Y de casa a casa vendiendo. Tenían un libro que se llama El Arpa de Dios. Y decían que millones de gente hoy nunca van a morir. Porque dice, el Señor vendrá en el año 1925. ¿Y qué pasó? En el año 1925. Nada. Pero había guerra, imagínense, en 1860 pasó la guerra civil en este país y millones de gente se murieron, del norte y del sur, mucha sangre. Estaban convencidos, esto es una señal del fin del mundo. Pero nada pasó. Y también en el año 1925, ¿se acuerda? Esto fue un poco después de la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue en el año 1930, algo así, ¿verdad? Hasta 40. Mis fechas no son muy buenas, pero más o menos, ¿verdad? Entonces, todo el mundo podía creer. Todo el mundo estaba metido en una guerra mundial. El Señor ciertamente va a venir. Pero no vino. Dijeron, no, sí vino, pero vino invisiblemente. Entonces, esto fue su forma de contestar el problema que tenían. Entonces, se murió Rutherford y otro hombre, no me acuerdo su nombre, tomó las riendas de la Atalaya, de los testigos de Jehová. Y declararon que habría entonces en el año 1975 la venida de Cristo. Mire. Y no vino. Pero mientras tanto, este movimiento estaba muriendo, ¿verdad? Está de los adventistas y de los testigos de Jehová. Ahora, en el mismo tiempo, había una renovación de la enseñanza, esta variedad que se llamaba de los peregrinos, ¿verdad? De la Biblia Scofield, que todavía está en todas partes. Infectó a los bautistas y no tanto los presbiterianos, pero también el movimiento carismático, y los de la santidad y de las iglesias de Dios. Entonces, todo el mundo hoy día, esto fue su forma de resistir el modernismo del siglo pasado. Muchos estaban diciendo la Biblia no es de Dios y que esto es producto de hombres. Y en las iglesias muy grandes había mucha incredulidad. Entonces, ellos se consideraban muy fieles a Dios, pero al mismo tiempo infectados todos ellos por esta creencia de que Mateo 24 habla de la venida de Jesús y vendrá cuando hay guerras y rumores de guerras. ¿Okay? Y dicen que cuando hay terremotos y cuando hay volcanes y cuando hay todo son señales del fin del mundo. Y dicen lo mismo, usan de Ezequiel, capítulo 37, 38, 39. Usan de Daniel, capítulo 9, otro texto que se usa mucho. Entonces, el problema de esta creencia trastorna el mensaje de la Biblia para promover una especulación
de la fecha de la venida del Señor. Y pierden el mensaje principal de la Biblia. Entonces, cuando este joven vino a mí en el año 71, algo así, estaba yo en Tennessee y yo muy joven también, imagínense. Entonces, comenzó a hablar de un libro que fue publicado por el seminario de Dallas Theological Seminary, mayormente de los bautistas, pero de los evangélicos en general. Entonces, estaba bien entusiasmado de que el Señor vendría. Decían ellos que cuando ellos establecieron la nación de Israel en el año 1948, esto fue el principio del fin. De que todos que nacieron pues en aquella generación iban a ver la venida del Señor dentro de una generación. Esto fue 48, ¿ok? ¿Cuántos años hay en una generación? 20, 30, 40, 70, yo no sé, ¿verdad? Pero ellos decían, 40, 20 sería 68, ¿verdad? Y esto fue en el año 70, muy tarde para 20 años. Tal vez 40 años, ¿ok? Sería que de 40 años, de 48 más 40 sería 88. Estaban seguros, ¿ok? Vendrá el Señor, entonces, dentro del tiempo, hasta antes del año 1988. No vino. Okay. Vendió, aquí en este país, vendió miles y miles de copias de este libro. Y otro, Timothy y LaHaye hicieron una película del rapto. Todo el mundo está hablando del rapto, ¿verdad? Entonces están pensando que en sus carritos dice que cuídase porque cuando venga el rapto, el que está manejando este carro va a desaparecer. Cuídate, ¿verdad? Entonces así están hablando. Ok. El problema es que todo esto es muy interesante, pero por ser falsa doctrina, tuerce la Biblia mucho y pierde el mensaje principal. Entonces, en la Biblia, el mensaje de las profecías es que del principio hasta el fin de la Biblia, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Qué les parece? La venida del Hijo del Hombre. Okay. La primera venida, ¿verdad? La primera venida de Jesucristo. ¿Por qué? Vendría Jesús como el Mesías o el Cristo para salvar al mundo ¿de qué? Del pecado. La distorsión de eso es que vino para salvar al mundo de la guerra. No vino aquí para salvarnos de la guerra. No vino para hacer un huerto de Edén por 1000 años aquí en la tierra. No. Vino para morir por nosotros en la cruz, para que haya perdón del pecado y la nueva vida. Por eso vino a la tierra. Y todas las profecías tienen este propósito. Ahora, déjenme llevarles a Hechos 2 para comenzar. Queremos comenzar la lectura cuando comienza el sermón en el versículo 14 hasta 21. ¿Por qué
porque habla de una profecía principal en la Biblia. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Okay. La profecía de Joel, esto pertenece a Joel, capítulo 2, 28 al 32. Creo que es algo así. Pues dice, en los postreros días, esta frase es importante, en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pregunto, ¿cuándo hizo esto el Señor? ¿Cuándo es que Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos? En este mismo, sí, en el día de Pentecostés. Ese mismo día aquí de Hechos capítulo 2. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Por qué? Profecía es el resultado del Espíritu Santo cuando está derramado Él sobre toda carne, dice. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quién les da visiones? El Espíritu Santo. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué clase de sueños? Del Espíritu Santo, como en el caso de Faraón y de José y de Daniel y de Nabucodonosor, visiones y sueños de Dios como una forma de comunicar una profecía. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Otra vez, se repite, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Okay? Entonces, el contexto es contexto de salvación, es contexto del Espíritu Santo, y cuando Él fue derramado sobre toda carne, sobre los jóvenes y los ancianos y profetas en todas partes. ¿Cuándo pasó todo eso? En el primer siglo, obviamente. Porque esto fue el punto de toda profecía. Porque Dios hizo un principio aquí que tuvo su efecto hasta hoy, 2000 años después. Tan poderoso lo que Dios hizo aquí es que el efecto hasta hoy
sigue con vigor. Entonces, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, salvo del pecado. Entonces, cuando llegamos al fin del sermón, en el versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el mismo contexto. Todo esto de Joel habla del mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿De qué habla? Habla eso. ¿Por qué? Esto fue la manera de los profetas. Cuando leemos de Joel, cuando leemos de Isaías, cuando leemos de Daniel, cuando leemos de todos los profetas, así hablaban de guerras, grandes guerras entre las naciones. Eran grandes poderes, una forma poética de hablar de estos reyes como si fueran estrellas. Y cuando hubo guerra, comenzando allá en Éxodo, cuando Israel salió de la tierra, Dios ocultó el sol 3 días, ¿se acuerdan? También cuando llegó la plaga de langosta cubrió el cielo y dejó la tierra oscura. Joel mismo, capítulos 1 y 2, hablan de la plaga de langosta y habla de cómo la langosta iba a cubrir el sol y la luna y las estrellas. Hablando entonces que el cambio de color hasta rojo por el polvo que estaba en el cielo. Entonces, tenemos que reconocer, nos da el contexto. El lenguaje de los profetas es muy, ¿cómo se llama? Hay mucha metáfora, mucha drama, mucho color que se usa en las palabras para comunicar el mensaje. Pero se explica aquí, nos dice, el contexto es el contexto de derramar el Espíritu Santo, repitió 2 veces, y dice que esto sería, volviendo al principio, el 16, mas esto es lo dicho, esto, ¿qué es esto? El día de Pentecostés. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Es que tenemos que entender la forma de hablar de Joel y su forma de poesía. Porque aquí el apóstol Pedro, por inspiración, nos explica esto es el contexto. Y hasta el fin de esta cita de Joel, comienza hablando de esto, y en los postreros días
¿Los postreros días de qué? ¿Cuándo dijo eso? ¿Eran los postreros días de qué? ¿Del mundo? No. Ya han pasado 2000 años. Pero fueron los postreros días de judaísmo. Los postreros días de la nación de Israel. Porque dentro de muy pocos días Dios envió el ejército de Roma y quitaron la ciudad, el templo y todo. Hasta hoy no hay templo allá. No hay ni una piedra encima de otra, como dijo Mateo 24. Y Mateo 24 también se usa mal porque ignoran el contexto. Y es lo que tenemos que... Sí, hermano. Hermano, desde que quitaron el templo, desde que Roma destruyó el templo en el tiempo pasado, el edificio entonces ahora que tienen sagrado en Jerusalén, ya no tiene nada que ver con el templo. No, la verdad es que no existe el templo físico, pero en el Evangelio aprendemos que hay el cumplimiento de esta figura. El templo fue una sombra de una realidad. ¿Y cuál es el templo hoy? Pues el cuerpo de Cristo. Como leemos, podemos leer ahora de Efesios. Hay dos lugares para entender el contexto del Nuevo Testamento, el plan de Dios desde el principio. Gálatas primero, déjame leer de Gálatas 3 y después podemos leer de Efesios. Pero en Gálatas 3, vamos a comenzar leyendo del versículo 26 hasta el fin del capítulo. Déjame comenzar en el 6 hasta el 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya habla de que, ya, pues en los días de él, ¿verdad? Ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Quiénes son todos? No importa la nación, la raza. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok. Entonces, hablando de quiénes son los judíos, porque una vez más, lo que están diciendo hoy día, otra vez, dicen que Dios va a recoger a los judíos, depositarles allá en Israel de hoy, y van a ser cristianos, y van a reedificar el templo antiguo en el mismo sitio donde estaba en los días de Cristo. Y van a renovar el sacerdocio de Leví. Van a renovar todo el culto antiguo. Dicen porque la salvación es de los judíos. La pregunta es, ¿quiénes son los judíos hoy? No son ellos. Son cristianos. Ese es el punto aquí. Ya no hay judío. Así es, ¿verdad? No hay judío. ¿Hasta cuándo? ¿Ha cambiado algo? No. Cuando dijo eso hace 2000 años atrás, dijo, ya no hay. Sí hay judío, pero ¿en qué sentido? Entonces nada más la nación. Sí. No habla de... Dios no tiene ningún... ¿Cómo se llama?
No hacen diferencia No hacen entre diferencia, es el los punto. mexicanos, americanos, Eso. africanos. Dice, O no sea, hay para judío él ni todos, griego. todos son creación de él y Dios los va a perdonar a todos según nosotros. Somos todos iguales. Sí. Son una sola nación, un solo pueblo. Sí, porque hay un Una versículo sola. que dice, ustedes sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 de Pedro 2:9, Ajá. exactamente. Y esto también refleja este lenguaje de los que no eran pueblo de Dios serán el pueblo de Dios. Y cuando llegamos en la segunda hora, vamos a hablar de Ezequiel y de Daniel si hay tiempo. Pero me gustaría, por toda la plática de hoy, me gustaría poner en contexto todo eso. Tenemos que enfrentar, déjame poner aquí, Efesios capítulo 2, es del 19 creo, hasta el fin del capítulo. 22. Déjame ver. Dice, sí, hasta, perdón, Efesios 2 del 19 al 22. 19 al 22. Tenemos que hablar de Mateo 24 y de Ezequiel del 37 al 39, porque van a hablar más y más hoy de los rusos. ¿Por qué? Porque dicen ellos son Gog, de Magog, porque ellos son los rusos, ¿verdad? Tenemos que entender qué es el contexto de Ezequiel. El contexto de Ezequiel es lo mismo, es el mismo contexto de eso, porque habla del derramamiento del Espíritu Santo también. Habla de la salvación. Habla de juntar todos en una sola nación. La misma forma de hablar se encuentra aquí. Pero ellos van más allá. Están pensando en el mundo político, en la guerra actual. Muy bien. Vamos a ver si Dios quiere y tocar estas cuestiones.